Bueno, ¿cómo andan? Este video va a ser sobre el capítulo 26 del libro de Fisiología de Guyton y ya entro de lleno en la parte de que es la parte del filtrado glomerular, que es el primer paso para la formación de orina. Porque los otros videos los hice sin mucha onda, la verdad, porque era todo sobre vejiga, micción, reflejo miccional, bueno, en volante. Ahora vamos de lleno a lo que sería el filtrado glomerular, ¿sí? Bueno, para los que no vieron ningún video del canal y lo que sea, yo esto lo hago como para el tiempo que tengo, de una manera obligarme a estudiar, no tengo mucho tiempo para estudiar, entonces obviamente que podría hacerlo 10 veces más didáctico, hacer dibujitos, todo, pero no es el tiempo que yo tengo. Entonces yo lo que hago es grabarme estudiando, capaz leyendo por primera vez el libro, o a veces ya tengo alguna leída previa, pero la idea es que ustedes sigan la lectura. Esa es la idea, que nos vayamos ayudando como cada uno a estudiar desde su casa. Pero no pretende ser un lugar donde yo les vaya a dar un resumen. Es más, yo soy de la idea que estudiar directamente de un resumen no sirve. Primero tener una lectura del libro y después ir a los resúmenes. Bueno, entonces, dice filtrado glomerular, el primer paso para la formación de orina. La formación de orina comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Como la mayoría de los capilares, los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, ¿no? De manera que el líquido filtrado, que se llama filtrado glomerular, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Bueno, yo voy a ir buscando, que siempre tengo alguna que otra imagen por ahí. A ver. Bueno, acá lo encontré, entonces acá tenemos que todo lo que va a entrar, ¿sí? No van a pasar los glóbulos rojos ni las proteínas, que son elementos de ya un peso molecular más alto. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias que tienen un peso molecular bajo, como por ejemplo son el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidos parcialmente a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas, y estas porciones unidas a proteínas no se filtran a través de los capilares glomerulares. Entonces, calcio, ¿sí? Y ácidos grasos no se filtran básicamente no porque sean chiquitos, sino porque están unidos a proteínas. Bueno, después dice, el filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. ¿Qué significa? Que de todo eso que llegó al riñón, se filtra un 20%. Y ahora voy a hacer un resumencito sobre esto. Bueno, se los digo ahora. Nosotros tenemos el volumen minuto cardíaco, ¿no? Que aproximadamente es de 6 litros. Significa que 6 litros es lo que el corazón bombea en un minuto. Entonces, de esos 6 litros que el corazón está bombeando, un 20% es lo que va a los riñones. Esto más o menos, ¿sí? Representa 1 litro 200, 1200 mililitros. 1200 mililitros es la sangre que llega a los riñones. Un 20% del gasto cardíaco minuto. Entonces, de esos 1200 mililitros que llegan, lo que va a filtrar es plasma, no lo otro, ¿sí? No van a filtrar las proteínas, los glóbulos rojos, eso que acabamos de ver. Entonces, va a filtrar un 50% de esto, ¿estamos? Entonces, lo que va a terminar filtrando son 600 mililitros de plasma por minuto. Pero ahora bien, de esos 600 mililitros de plasma, lo que efectivamente se filtra de manera glomerular es un 20% de esta mitad que había venido de acá. Entonces, el filtrado glomerular final es de unos 120 mililitros por minuto. Todos estos datos se preguntan, ¿sí? Entonces, es como que lo tenemos que razonar y lo tenemos que saber. Entonces, otra vez, llega un 20% del gasto cardíaco, o sea, 1 litro 200 de sangre por minuto. Pero de este 1 litro 200 de sangre, lo que filtraría sería sobre el plasma, entonces nos quedamos con la mitad, con 600. Pero de este 600, efectivamente, por otras cuestiones que ahora vamos a empezar a ver, solo vamos a poder filtrar glomerularmente un 20%, representando entonces 120 mililitros por minuto, que sería el 20% de 600.
Bueno, entonces dice, como en otros capilares glomerulares, como en otros capilares, el filtrado glomerular va a estar determinado por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar y el coeficiente de filtración capilar, el producto de la permeabilidad por el área superficial del filtro de los capilares. Bueno, ¿qué significa? Que el filtrado glomerular va a estar determinado por dos cosas, por las presiones que van a estar interactuando en ese ovillo, ¿sí? En esas arterias, en el glomérulo, va a haber una presión neta de lo que va a terminar pasando, pero no solo va a depender de esa presión que yo ejerza, sino también va a depender de una constante de filtración que es la permeabilidad que tiene ese capilar. Esto va a tener un cierto tipo de permeabilidad en su membrana que capaz no va a tener un capilar a nivel sistémico. Entonces acordémonos que va a depender de estas dos cosas, de la constante de filtración y de la presión efectiva de ultrafiltrado, que lo vamos a ver después. Pero tiene dos componentes determinantes el filtrado glomerular. A ver si se ve bien, entonces lo vuelvo a mostrar por acá. Entonces, filtrado glomerular va a depender de la constante de filtración, que tiene que ver con las características de la membrana, y de las presiones a nivel glomerular. Entonces, dice, en el adulto medio, el filtrado glomerular es de unos 125 mililitros por minuto o de 180 litros al día, lo que vimos recién. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra, o la fracción de filtración, es de media de 0,2. Esto significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción de filtración se calcula como sigue. Entonces, la fracción de filtración es igual al filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Bueno, que no es más de lo que venimos viendo. Ahora bien, vamos a hablar de las membranas. Entonces, van a ver que yo freno a cada rato, es porque me tomo algún que otro matecito. Bueno, para los que no vieron los otros videos, yo estudio medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y bueno, y estoy en fisiología en lo que sería la cátedra 1, estoy cursando. Bueno, entonces muchas acotaciones que a veces hago es por apuntes que nos dan la cátedra y demás. Bueno, vamos a hablar de la membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto que tiene 3 capas principales en lugar de las 2 habituales. Bueno, tiene un endotelio. En esto, vean, no me voy a tratar, no voy a detenerme mucho. A ver si capaz tengo algo por acá. La verdad, y todo lo que existo y eso, quiero ir avanzando en el libro porque si no. Pero bueno, acá creo que se ve algo que ahora lo voy a mostrar. Entonces tenemos, ¿sí?, que sería la barrera de filtración esto. El endotelio del capilar, una membrana basal y una capa de células epiteliales o podocitos. Si se ve acá, a ver si logro que se vea, nosotros tenemos los capilares glomerulares que tienen a su vez un endotelio que va a ser fenestrado, que significa que va a tener agujeritos. Entonces por acá va a salirse el contenido, ¿sí? Entonces va a salir contenido, se van a chocar también con una membrana basal y después otra capa que tienen que atravesar, ¿sí?, es la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces tienen que atravesar como esas 3 barreras del filtrado para recién ahí hacer esto, chuc, y pasar de este lado. Serían como si yo amplié esta imagen. Entonces, juntas estas capas forman la barrera de filtración. Juntas estas capas forman la barrera de filtración. Esto es pregunta de histo, de examen, de acá a la China. Es más, me lo preguntaron a mí en el final de histo el año pasado. Entonces, ¿cuál es la barrera de filtración glomerular? Entonces tenemos el endotelio del capilar, la membrana basal y una capa de células epiteliales que serían los pies de los podocitos. O sea, estas células que están ahí en la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces dice, juntas estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus 3 capas, filtra varios cientos de miles de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas. Esto nos tiene que quedar siempre como concepto.
que no filtran proteínas. Si aparece proteínas en orina y algo está pasando por ahí, ¿estamos? No se debería. Hay situaciones fisiológicas donde a veces sucede. A veces, por ejemplo, hay deportistas donde ante altas cargas de entrenamiento y mucha ruptura muscular es tanto, digamos, el desgaste de proteólisis y demás y de proteínas que terminan filtrando. Entonces a veces puede haber una proteinuria fisiológica en deportistas y eso pasa. O en otros estados, pero bueno, después lo veremos. La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe en parte a especiales características. El endotelio, si vamos a la parte número 1, el endotelio capilar está perforado por ciertos de pequeños agujeros llamados fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado. Entonces, donde tenemos capilares fenestrados, esto también es de histo, los vamos a tener acá en el glomérulo renal y también, por ejemplo, en el hígado. Aunque la fenestración es relativamente grande, las células endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas que dificultan el pasaje de las proteínas plasmáticas. Esto es importante. Aparte, ¿sí? A ver si se ve, porque yo estoy sentada. Aparte de que, digamos, vamos a tener los agujeritos por acá y supongamos que la proteína pasa, ¿sí? Después lo que pasa es que tiene muchas cargas negativas esa célula endotelial. Entonces, eso también repele a las proteínas. Suponete que está el agujerito, pero piensen que atrás del agujerito hay cargas negativas. Es algo que sigue repeliendo que esas proteínas pasen, porque tienen carga negativa, ¿no? Rodeando al endotelio está la membrana basal, que constituye una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos. Entonces, gran protagonismo en la membrana basal de que las proteínas no filtren son los proteoglucanos y sus cargas negativas que están en la membrana basal. Ya vamos a ver que si tenemos algún problemita y alguna enfermedad que ataque, digamos, las células colágenas de esa membrana, podemos empezar a tener problemas en la filtración. Entonces esto era la parte 2, la membrana basal. Entonces barrera de filtración, célula endotelial fenestrada, membrana de filtración, membrana basal. Y vamos a la parte 3, que dice que la parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a piecitos, podocitos le decimos, que rodean la superficie externa de los capilares. Dice ver la figura 26, ahora la vemos. Los podocitos están separados por espacios llamados poros o hendidura, a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas. De este modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera de filtración a las proteínas plasmáticas. Entonces acá, no sé si se llega a ver, tenemos un dibujito. Y tenemos, entonces, el endotelio con sus agujeritos y sus fenestraciones, ¿sí? Como si estuviera viendo un colador, así. Entonces yo tengo acá los agujeritos, la membrana basal y los poros, ¿sí? En hendidura, los piecitos de los podocitos. Dice, la capacidad de filtrarse de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. Es como una gran oración a saber. Entonces, la capacidad de filtrar se relaciona inversamente con su tamaño. Entonces ya vimos. Bueno, sí, como punto 1 las características de esta membrana. Ahora bien, la capacidad de filtrar por esta membrana se relaciona directamente con el tamaño, ¿sí? De los solutos. La membrana capilar glomerular es más gruesa que la mayoría de otros capilares, pero también es mucho más porosa y por lo tanto filtra con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de la filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas que se filtrarán basándose en tamaño y en carga eléctrica. Entonces, importante, el tamaño de la molécula y su carga eléctrica. Y dice la tabla 26.1, que es la que tenemos acá, que ahora la vamos a ver,
Enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtrarse de las diferentes moléculas. Una capacidad de filtración 1, si la capacidad de filtración es 1, significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Entonces, si es 1, filtra totalmente, ¿sí? Es como que es 100% permeable. Entonces, si la sustancia es 1, se filtra libremente como el agua. Una capacidad de filtración 0,75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de un 75% del valor del agua. Obsérvese que los electrolitos, como por ejemplo el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa, se filtran libremente. Y a medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la de la albúmina, su capacidad para filtrarse se reduce acercándose a 0. Entonces puede ir de 1 a 0. 1 filtra totalmente y 0 filtra nada. Entonces vamos a ver esta tablita y tenemos que agua filtra totalmente, sodio filtra totalmente, glucosa totalmente, inulina también filtra totalmente. Pero ahora ya tenemos, por ejemplo, la mioglobina filtra, pero en un 75%, un poquito menos eficiente, y la albúmina directamente es un 0, o sea, no filtraría. Entonces, tenemos ese gran concepto que lo tenemos que recordar, que la capacidad se va a relacionar con el tamaño aparte de las cargas. Y ahora las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño y cargas positivas. Entonces, si la molécula, igual cantidad de la molécula, igual tamaño, si tiene carga negativa, va a filtrarse menos. O sea, que la carga positiva haría que se filtre mejor, o sea, haría que se filtre más. Entonces, el diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es de unos 6 nanómetros. Albúmina, entonces, 6 nanómetros. Entonces, el diámetro molecular de la albúmina es de unos 6 nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros. O sea que podría pasar, porque es más chiquita. Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electroestática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar glomerular. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Se me cayó algo. Entonces, es más chica que los poros, ¿sí?, de la membrana, pero tiene cargas negativas. Acordémonos. Entonces, esto es lo que hace que no filtre. ¿Estamos? La figura 2612 muestra cómo la carga eléctrica a la filtración en el glomérulo de dextranos con diferentes pesos moleculares. Entonces, los dextranos... creo que lo tengo, ahora se los voy a mostrar al otro lado. A ver si lo tengo por acá. Sí, acá está. A ver si era acá. Creo que era esto, sí. No sé si se ve. A ver, sí, acá. Estos son dextranos. Entonces, a igual, fíjense que a igual, miremos este gráfico. Esto es la capacidad de filtración. Son 3 moléculas de dextranos. Son dextranos. Unos con carga positiva, otros con carga neutra y otros con carga negativa. Entonces, a igual radio, estos son dextranos que tienen 18 nanómetros, vamos a decir, a igual tamaño, ¿sí? Si su carga es positiva, fíjense que la filtración es 1. Filtra mucho más que este que tiene carga negativa. Entonces, a iguales tamaños moleculares, menores las cargas negativas hacen que filtre mucho menos. Entonces sigamos con los dextranos. Entonces dice, que yo se lo mostré recién. La figura 2612 muestra cómo la carga eléctrica afecta la filtración en el glomérulo de dextranos con diferentes pesos moleculares. Los dextranos son polisacáridos, azúcares que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio molecular, las moléculas que tienen cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular.
La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas. Entonces, en ciertas nefropatías, acá ya hablamos de una situación patológica, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto histológico del riñón. Entonces, antes de un cambio histológico que lo pueda ver, ya hay una modificación en estas cargas negativas. Un trastorno que se denomina nefropatía por cambios mínimos. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, filtran y aparecen en la orina. Este es un trastorno que se conoce como proteinuria o albuminuria. Entonces, ya en una enfermedad que se llama nefropatía por cambios mínimos, no lo logro ver a nivel histológico, pero ya hay un cambio, ¿sí? Se pierden esas cargas negativas que tenían esas membranas. Entonces ya nuestra señora albúmina empieza a filtrar y aparece en un análisis de orina y se diagnostica proteinuria o albuminuria. Y este es el mismo gráfico que les mostré antes con respecto a los dextranos. A iguales radios, los aniones filtran menos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los determinantes del filtrado glomerular? Ahora yo voy frenando a ver si llego a lo que me pide el video. Bueno, ¿cuáles son los determinantes? Ahora vamos a poner un poquito de zoom por acá. Ahí. ¿Cuáles son los determinantes del filtrado glomerular? Que algo ya hablamos antes. Bueno, entonces, el filtrado glomerular está determinado por la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana glomerular. Uy, saqué esto. Bueno, que da lugar a la presión neta de ultrafiltrado y el coeficiente de filtración glomerular, que es la constante de filtración, eso que les decía antes. Entonces va a estar determinado por esas dos cosas, por las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, que eso es tema de otro video. La hidrostática es la que ejerce el líquido, el agua, y la coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas que están en ese vaso. Entonces, lo mismo que les decía antes, acá dice lo mismo, el filtrado glomerular va a estar determinado por la constante de filtración y la presión efectiva o neta, o depende de la bibliografía que busquen, de ultrafiltrado. Entonces, ahora vamos a ver de qué depende. Vamos a analizar primero esta presión, ¿no? Cómo se determina el valor de esta presión con la que va a entrar el contenido filtrado. La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Y dice figura 2613, que es esta que está acá, que yo se los voy a mostrar por un papelito. Entonces nosotros tenemos acá la arteriola aferente, que va a traer, digamos, el contenido, el volumen sanguíneo. Todo lo que va a pasar acá, ¿sí? En el glomérulo, algo va a pasar acá, algo tiene que pasar y empezar a entrar y empezar a filtrar. Y vamos a ver qué cosas van a jugar acá para ver qué contenido es el que entra. Entonces, dice, estas fuerzas que van a determinar la presión de filtración son la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, o sea, la presión hidrostática glomerular. Esta va a favor de la filtración. Es esta fuerza que viene ya dentro del capilar y que va a querer hacer que este plasma entre. La presión del capilar glomerular. Esa es una, que es a favor. Después tenemos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. O sea, yo acá en la cápsula de Bowman tengo también una presión, algo que está ejerciendo como una fuerza contraria. Entonces esta es contraria a la que viene con el capilar glomerular. Y después tengo la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular. Yo a su vez acá tengo proteínas que ellas tienden a traer agua hacia ellas. Entonces ejercen una presión contraria. No es a favor del filtrado, sino que es en contra. Entonces dice, y 4, la presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman. Que también dice que favorece la filtración. Yo esto no lo tenía, no me dieron esta cuarta presión, este cuarto valor, digamos.
que también son las proteínas de la cápsula de Bowman, que serían a favor, porque se lo tenderían a llevar para acá. Entonces dice, en condiciones normales la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera cero. Ahí está. Como que este cuarto valor, que sería las proteínas de la cápsula de Bowman, es como que valen cero. Entonces, el filtrado glomerular puede expresarse de la siguiente manera. Filtrado glomerular es igual al coeficiente de filtración por la presión neta de ultrafiltrado, que van a entrar en juego todas estas cosas. Entonces dice, aunque los valores normales para los determinantes del filtrado glomerular no se han medido directamente en seres humanos, se ha calculado que en animales como los perros y las ratas, se ha calculado en perros y ratas. Basándonos en los resultados obtenidos en animales, se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen al filtrado glomerular en los seres humanos son como muestra esta imagen. Y yo se los voy a mostrar acá, que justo yo me he hecho ya un resumencito. Entonces, presión neta de ultrafiltrado va a estar determinada va a equivaler a 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener a la presión, ¿sí? Primero, la presión hidrostática glomerular, la que viene acá con la arteriola aferente. Esta fuerza que se hace así, para entrar acá. Esa es a favor del filtrado y equivale a 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, a esta presión le tengo que restar la presión que ejerce la cápsula de Bowman, que es de menos 18. Y a su vez voy a tener una presión oncótica de las proteínas adentro del capilar glomerular, que va a tender a que es negativa, que es una presión que viene en este sentido, es en contra del filtrado. Entonces, 60 menos lo que se tiende a venir para acá y lo que se tiende también a venirse para acá, va a terminar haciendo que lo que finalmente haga esto, a pesar de lo que está en contra, sea 10 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Entonces la presión neta de ultrafiltrado de manera fisiológica es 10 milímetros de mercurio. Ahora creo que en cualquier momento se me corta el video, pero voy a tratar de seguir hasta acá. Tenemos entonces, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que favorecen y se oponen a este filtrado? Fuerzas que favorecen la filtración, ¿sí? Es lo mismo que les dije recién. La presión hidrostática glomerular, que es de 60, con las que se oponen, que son la presión en la cápsula de Bowman, que equivale a 18, y la coloidosmótica en el capilar glomerular. Todo esto nos da la cuentita que vimos recién, que la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. Algunos de estos valores pueden cambiar mucho bajo diferentes condiciones fisiológicas, mientras que otras se alteran, sobre todo en la enfermedad, como se va a exponer más adelante. Bien, ahora, yo espero que no se corte el video, yo sigo. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa el filtrado glomerular. Entonces ahora ya hablamos de esta parte recién, que al fin y al cabo, ¿cuánto va a terminar siendo en el riñón? 10 milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver qué cosas podrían afectar este factor. Entonces dice, el coeficiente de filtrado es una medida del producto de la conductividad hidráulica y del área superficial de los capilares glomerulares. El KF no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente dividiendo el filtrado glomerular por la presión de filtración neta. Como el filtrado glomerular en los riñones es de unos 125 mililitros por minuto y la presión de filtración neta es de 10, el KF normal se calcula que es unos 12,5 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. O sea, es el filtrado glomerular sobre los 10 milímetros de mercurio de la presión neta. Es una regla de 3, ¿se entiende? O sea, filtrado glomerular dividido esto lo paso acá. Cuando el KF se expresa por 100 gramos de peso renal, tiene un promedio, me parece que esto es medio embole y no sé si alguien toma esto, es una pelotudez, perdón. Tiene un promedio de alrededor de 4,2 mililitros, Bueno, la cuestión es que para mí lo que hay que quedarse es que tiene un valor unas 400 veces mayor que el KF de la mayoría de otros sistemas capilares del cuerpo. O sea, lo que me está diciendo acá que es 400 veces mayor que un capilar sistémico. El KF de la mayoría, este coeficiente de filtrado de los otros tejidos del cuerpo, es de solo unos 0,01 mililitros por 100 gramos. Este KF alto de los capilares glomerulares
contribuye mucho a la filtración rápida del líquido. Aunque el aumento de KF eleva el filtrado glomerular y la reducción del KF lo reduce, los cambios del KF probablemente no constituyen un mecanismo importante de regulación normal día a día en el filtrado glomerular. Entonces, cambios en el coeficiente de permeabilidad de la membrana no me van a determinar cambios en el filtrado, ¿sí? No es lo más importante. Pero algunas enfermedades reducen el KF y al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes, porque se reduce el área, digamos que algunas enfermedades como a vos te matan capilares, también te matan o te reducen este coeficiente de filtración que está en el capilar. O lo que hacen es te aumentan el espesor de la membrana y reducen la conductividad hidráulica. Por ejemplo, si una persona tiene una hipertensión incontrolada o una diabetes mellitus, ¿qué es lo que pasa? Gradualmente el KF aumenta el espesor de la membrana capilar glomerular y finalmente daña los capilares tan grave que se pierde la función capilar. Entonces vamos a leer este párrafo otra vez. Pero en algunas enfermedades reducen el KF al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular y reduciendo esta conductividad hidráulica. Por ejemplo, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el KF al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular y dañan así los capilares y se reduce la función. O sea, lo que yo deduzco de esto, entonces pierdo capacidad de permeabilidad y no filtro tanto. Entonces, seguramente se me va a empezar a acumular como más líquido en el organismo, ¿sí? En una hipertensión, porque no logro estar filtrando todo, entonces todo se me va a empezar como a acumular en la sangre. Bueno, ¿qué sigue? El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce el filtrado glomerular. Entonces, teníamos como ítem anterior, si yo aumento el coeficiente de filtración, me va a aumentar el filtrado glomerular. Si yo disminuyo este coeficiente de filtración, me disminuye el filtrado glomerular. Ahora, si yo tengo más presión hidrostática, o sea, si yo aumento la presión en la cápsula de Bowman, esto era, ¿sí? Si yo aumento la presión que está acá, ejerzo más resistencia desde afuera para lo que está entrando, se me va a reducir el filtrado glomerular. Entonces, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce el filtrado glomerular. Las medidas directas, usando micropipetas de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman en diferentes puntos del túbulo proximal en animales experimentales, indican que una estimación razonable de la presión en la cápsula de Bowman en los seres humanos es de unos 18 milímetros de mercurio en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce el filtrado glomerular, mientras que al reducir la presión aumenta el filtrado glomerular. Pero los cambios en la presión en la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante que regule este filtrado glomerular. En ciertos estados patológicos asociados a obstrucciones en la vía urinaria, la presión en la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave. Por ejemplo, la precipitación de calcio o el ácido úrico puede dar a cálculos que se alojen en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo en la vía urinaria e incrementa la presión en la cápsula de Bowman. Esto reduce el filtrado glomerular y finalmente puede provocar una hidronefrosis, una distensión y una dilatación de la pelvis y de las cálices renales y lesionar e incluso destruir el riñón a no ser que se libre la obstrucción. Entonces, si yo obstruyo la vía urinaria, me va a aumentar la presión en la cápsula de Bowman y esto me va a disminuir el filtrado glomerular. La cosa sería así: si a mí por X motivo en esta vía, ¿sí?, yo tengo acá un cálculo o algo que me tapa, ¿sí?, que está obstruyendo la vía, toda la presión previa va a empezar a aumentar porque se van a empezar a acumular cosas acá y va a aumentar la presión en esta cápsula. Entonces, al aumentar, va a terminar disminuyendo el filtrado glomerular y va a disminuir, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a seguir. Tengo 5 minutos más. Otra cosa que va a influir, a ver si lo podemos... Después ya viene el flujo sanguíneo renal. Bueno, le voy a meter primero, así termino
en Guyton hasta llegar al flujo renal, o sea, todo lo que va a llegar al riñón. Pero vamos a terminar de ver todas las cosas que determinan, ¿sí?, esta presión neta el filtrado glomerular. Y dice, el aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce el otro componente que vimos. A medida que yo tengo más proteínas, estas en la sangre van a reducir el filtrado, porque es neta, digamos, es negativa a el filtrado glomerular, se opone al filtrado, ¿sí? Entonces, a medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de proteínas aumenta un 20%. La razón de esto es que alrededor de una quinta parte del líquido de los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Suponiendo que la presión coloidosmótica normal del plasma que entra en los capilares glomerulares es de unos 28, este valor habitualmente aumenta a unos 36 en el momento en que la sangre alcanza el extremo eferente de los capilares. O sea, va a haber un momento donde una vez que filtró una parte voy a tener más proteínas concentradas acá. Luego, la presión coloidosmótica media de las proteínas plasmáticas en el capilar está en medio del camino entre los 28 y los 36 milímetros de mercurio. De este modo, dos factores que influyen en la presión coloidosmótica glomerular son la presión coloidosmótica del plasma arterial y la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares y la fracción de filtración. El aumento de la presión coloidosmótica del plasma arterial eleva la presión coloidosmótica capilar glomerular, lo que reduce a su vez el filtrado glomerular. Entonces dice, aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la protección coloidosmótica glomerular. O sea, lo que yo estoy entendiendo es a medida que yo filtro más, se me empiezan a acumular más acá. Entonces me va a elevar la presión coloidosmótica de estas que van a estar acá oponiéndose al filtrado. Dice, como la filtración se define como flujo glomerular dividido flujo plasmático renal, la fracción de filtración puede aumentarse elevando el filtrado glomerular o reduciendo el flujo plasmático renal. Por ejemplo, una reducción del flujo plasmático renal sin cambio inicial en el filtrado glomerular tendría que aumentar la fracción de filtración, lo que aumentaría la presión coloidosmótica capilar glomerular y esto a su vez reduciría el filtrado glomerular. Por esta razón, los cambios en el flujo sanguíneo renal pueden influir en el filtrado glomerular independientemente de los cambios de la presión hidrostática glomerular. O sea, como que, digamos, acá está este dibujito. A medida que pasa el tiempo, vamos a pararnos en un punto del gráfico, acá, presión coloidosmótica. Entonces, a medida que pasa el tiempo, yo voy acumulando proteínas. Entonces, a medida que estoy filtrando más, voy a tener más proteínas, va a ser como más resistencia. Entonces, al aumentar el flujo renal, una fracción menor de plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica y un menor efecto inhibidor sobre el filtrado glomerular. En consecuencia, incluso con una presión hidrostática glomerular constante, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a aumentar el filtrado glomerular y una menor intensidad del flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a reducirlo. Bueno, ya estoy como medio, no quiero leer más. Y después, otra. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa el filtrado glomerular. Bueno, y ya se me va a ir cortando el video. Pero entonces, como gran concepto, el aumento de la presión hidrostática, o sea, todo lo que entra acá, cuanto más fuerte, cuanta más presión hidrostática tengo, esto me va a aumentar el filtrado glomerular. Acordémonos que es de unos 60 milímetros de mercurio y va a estar determinada por varias cosas. La presión arterial sistémica, la resistencia arteriolar eferente y la resistencia del aferente. Esto va a ser un juego que lo vamos a ir viendo después, pero la resistencia que hay en este lado de la manguera y la resistencia que hay en este lado de la manguera. Y también la presión sistémica. Lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Porque no voy a llegar con los 40 minutos que me deja grabar el celular, pero después ya lo próximo va a ser leer sobre flujo sanguíneo renal. Bueno, ese fue el resumen entonces.